Tom Bradford llevaba 43 años trabajando como ranchero en Montana y creía haber visto todas las formas en que el invierno podía dañar a los animales. Pero cuando encontró a la yegua congelada en medio de la ventisca, colocada de una manera que no tenía ningún sentido, hasta que miró debajo de su cuerpo, Tom entendió que estaba presenciando algo que lo acompañaría el resto de su vida. La yegua estaba muerta. Su cuerpo rígido por el frío, encogido en una forma cerrada, casi imposible, una postura que los caballos nunca adoptan de manera natural. Tom estuvo a punto de seguir de largo, asumiendo que había muerto intentando encontrar refugio. Entonces, lo escuchó. Un sonido diminuto. Débil. Casi imperceptible. Tom cayó de rodillas sobre la nieve y miró bajo el cuerpo congelado de la yegua. Allí, en el pequeño espacio que ella había creado con su propio cuerpo, protegido del peor golpe del viento, había una potranca recién nacida. Tal vez tenía 3 horas de vida. Aún estaba mojada. Y apenas seguía con vida. La yegua había muerto a propósito, colocándose como un cortavientos, como un escudo. Usó su propio cuerpo, su calor, su peso, para crear un pequeño bolsillo de supervivencia para su bebé. Murió congelada, protegiendo a su cría de una tormenta que las habría matado a ambas si ella no se hubiera convertido primero en un refugio vivo, y luego, en uno que murió. Tom tenía quizás 20 minutos para llevar a esa potranca al calor antes de que la hipotermia también se la llevara. Lo que Tom no sabía era que esa pequeña cría, salvada por el sacrificio final de su madre, crecería para honrar ese sacrificio, convirtiéndose algún día en madre de 23 potrillos huérfanos que no tenían a nadie más. Esta es la historia de cómo la muerte de una yegua creó un legado de vida. Una historia que transformó la manera en que los rancheros cuidan a los potrillos huérfanos. Y que demuestra que el trauma puede convertirse en propósito. La tormenta había golpeado el valle de Boulder, en Montana, con una violencia brutal una noche de febrero. Tom Bradford despertó a las 4:30 de la mañana con casi 1 metro de nieve fresca y vientos tan fuertes que doblaban los postes de las cercas. Su rancho, Triple B Cattle and Horse, albergaba 400 cabezas de ganado y unos 30 caballos, distribuidos en 5,000 acres de una de las tierras más hermosas y más implacables de Montana. La esposa de Tom, Emily, ya estaba en la cocina preparando café. Cuando Tom bajó las escaleras vestido con su equipo de invierno más pesado, después de 38 años de matrimonio, Emily supo exactamente lo que eso significaba. ¿Vas a salir con este clima?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tengo que revisar al ganado. Esta tormenta llegó demasiado rápido. Los animales pueden estar en problemas. Emily le entregó un termo con café y una radio portátil. Ten cuidado. Si te pasa algo, me llamas de inmediato. Tom besó su frente. Siempre lo hago. Comenzó con el ganado, usando su ATV para llegar a los potreros más cercanos. Las vacas estaban apiñadas al resguardo de colinas y edificios, haciendo lo que siempre hacen en una ventisca, aguantar. Tom contó cabezas, rompió el hielo de los tanques de agua y siguió adelante para revisar a los caballos. La manada principal estaba en el gran potrero cerca del granero. Tom contó 27 caballos. Faltaban 3. Volvió a contar. Seguían siendo 27. 3 caballos estaban desaparecidos. Tom amplió la búsqueda, avanzando con el ATV por una nieve cada vez más profunda. Encontró al primero, un caballo viejo, refugiado entre pinos, congelado, pero vivo. El segundo, un joven semental, estaba con un grupo de vacas cerca de la cerca sur. Quedaba uno sin aparecer. Dachis. Una yegua cuarto de milla de 7 años, que Tom había comprado 2 años atrás. Había sido confirmada preñada 4 meses antes, pero no debía parir hasta dentro de 2 semanas. Tom buscó durante otra hora, siguiendo cercas, revisando cada refugio que conocía. El viento empeoraba. La visibilidad se reducía a unos 6 metros. Estaba a punto de rendirse y regresar cuando la tormenta amainara. Cuando vio algo oscuro contrastando con la nieve blanca, cerca de la vieja cabaña abandonada en el límite del terreno. Al acercarse, se dio cuenta de que era un caballo tendido en el suelo, sin moverse. «Maldición», murmuró Tom, temiendo lo peor. Dachis estaba muerta. Eso fue evidente de inmediato. Su cuerpo estaba completamente congelado. Las patas rígidas. Los ojos cubiertos de hielo. Pero había algo extraño en su posición. Los caballos que mueren congelados suelen hacerlo de pie o acostados de lado, en posturas normales. Dachis estaba encogida en una forma antinatural, como una C, con el cuello doblado y las patas recogidas.
Entonces Tom lo escuchó. Un sonido tan débil que casi se perdió entre el viento. Un chillido agudo. No era exactamente un relincho. Más parecido al llanto de un bebé. El corazón de Tom empezó a latir con fuerza. Bajó del ATV y se acercó al cuerpo de Dachis. El llanto se hizo más claro. Venía de debajo de ella. Tom cayó de rodillas sobre la nieve, sin importarle el frío que empapaba sus pantalones, y miró dentro del espacio que el cuerpo encogido de Dachis había creado. Era un potrillo. Una potranca diminuta, recién nacida. Todavía cubierta de fluidos del parto que se habían congelado formando una costra sobre su pelaje. Estaba acostada en ese pequeño refugio que el cuerpo de su madre había formado, protegida del viento directo. La potranca temblaba violentamente. Su respiración era rápida, superficial, desesperada. «Dios mío», susurró Tom. Dachis debía haber entrado en trabajo de parto antes de tiempo, en plena tormenta. Había parido sola, en medio de la ventisca, y luego comprendió que su cría no sobreviviría al frío ni al viento. Así que curvó su cuerpo alrededor de su bebé, creando el mejor refugio que pudo. Y murió allí, congelada en esa posición, manteniéndola con vida el mayor tiempo posible. Tom se quitó su abrigo pesado y envolvió a la potranca con él. Era diminuta, tal vez pesaba unos 18 kilos, y estaba tan fría que Tom pudo sentir el hielo atravesar la tela cuando la levantó. La potranca emitía pequeños gemidos débiles, pero no podía moverse. Estaba demasiado hipotérmica para ponerse de pie o resistirse. Tom miró su reloj. Eran las 8:47 de la mañana. La potranca aún estaba mojada, lo que significaba que había nacido hacía poco, probablemente dentro de las últimas 3 o 4 horas. El líquido amniótico congelado en su pelaje indicaba que había nacido durante la tormenta, que había comenzado alrededor de las 5 de la mañana. Eso significaba que tenía unas 3 horas de vida. Y que había pasado casi todo ese tiempo bajo el cuerpo sin vida de su madre. 3 horas, era demasiado. Los potrillos necesitan calostro, la primera leche de la madre, en las primeras horas de vida. Sin él, prácticamente no tienen sistema inmunológico. Esta potranca no había mamado. Probablemente no sobreviviría, incluso si Tom lograba calentarla. Pero Tom iba a intentarlo de todos modos. El problema era que estaba a más de 3 kilómetros de la casa del rancho, y el ATV no podía avanzar más por la nieve profunda. Tendría que cargar a la potranca todo el camino, atravesando una ventisca, con casi 18 kilos de vida agonizante, hundiendo las piernas en nieve que le llegaba hasta los muslos. Tom envolvió a la potranca lo mejor que pudo con su abrigo, la apretó contra su pecho, y comenzó a caminar. Dejó el ATV atrás. Lo recuperaría después. Ahora, cada minuto contaba. El trayecto tomó 47 minutos. Debió haber tomado 15, pero la nieve era demasiado profunda y el viento demasiado fuerte. Tom cayó 3 veces. Cada vez, aterrorizado de aplastarla. O de dejarla caer en la nieve. Pero en cada caída logró mantenerla segura. Y siguió avanzando. Cuando finalmente entró tambaleándose en la casa del rancho, Tom estaba casi hipotérmico también. Emily vio el bulto en sus brazos. Y no hizo preguntas. Simplemente empezó a despejar la mesa de la cocina. ¿Potrillo?, preguntó. Recién nacida. Tal vez 3 horas. La madre murió congelada protegiéndola. No creo que haya mamado. El rostro de Emily se endureció. 38 años como esposa de un ranchero le decían exactamente lo que eso significaba. El establo está demasiado frío. Tiene que quedarse adentro. Necesita calor ya. Colocaron a la potranca sobre la mesa de la cocina, aún envuelta en el abrigo de Tom. Emily tomó todas las toallas de la casa y comenzó a frotarla con fuerza, intentando generar calor y hacer circular la sangre. La temperatura de la potranca era tan baja, que no aparecía en el termómetro común. Necesitamos al veterinario, dijo Emily. Los caminos están cerrados. Es una tormenta. Estamos solos. Emily miró a Tom. Y él vio cómo la preocupación en sus ojos se transformaba en determinación. Entonces, lo hacemos nosotros. Durante las siguientes 3 horas, Tom y Emily lucharon por salvarle la vida. Usaron todo lo que sabían sobre hipotermia y cuidados neonatales. Calentaron toallas en la secadora y las envolvieron alrededor de su pequeño cuerpo. Colocaron calefactores alrededor de la mesa, con cuidado de no calentarla demasiado rápido. Usaron un secador de pelo en temperatura baja para secar su pelaje. Controlaron su respiración, su ritmo cardíaco, su temperatura. Lentamente, dolorosamente lento.
La temperatura comenzó a subir. Al mediodía marcaba 34 grados. Aún peligrosamente baja, pero subiendo. A las 2 de la tarde, estaba en 36.6 grados. La temperatura normal de un potrillo ronda los 37.8. Pero se estaba acercando. La siguiente crisis fue la alimentación. La potranca necesitaba calostro de inmediato. Sin los anticuerpos del calostro, su cuerpo debilitado no podría combatir las infecciones que inevitablemente llegarían. Pero Dachis estaba muerta. Y no tenían calostro fresco. Tom llamó a cada rancho dentro del alcance de la radio, preguntando si alguien tenía una yegua que hubiera parido recientemente y pudiera tener calostro de sobra. 3 ranchos estaban demasiado lejos para alcanzarlos en medio de la tormenta. 2 no habían tenido nacimientos recientes. El 5.º rancho, el de los Morrison, a unos 24 kilómetros al norte, sí había tenido una yegua que había parido 2 días antes. Pero Jack Morrison no podía atravesar la nieve para llevar el calostro. «Espera», dijo Emily de pronto. «Tengo calostro congelado en el freezer, de cuando Mally parió el año pasado. Había estado congelado casi un año. Pero era mejor que nada». Descongelaron el calostro y lo mezclaron con un sustituto comercial de leche para potrillos. Con una botella pequeña y una tetina de cordero, Emily intentó que la potranca bebiera. Era demasiado débil para succionar correctamente. Así que Emily fue dejando caer el líquido gota a gota en su boca, con infinita paciencia, asegurándose de que tragara. Tardaron 2 horas en lograr que tomara apenas 120 mililitros. No era suficiente. Pero era algo. La doctora Rebecca Hart, su veterinaria, logró llegar al rancho recién al segundo día, cuando los caminos se despejaron lo suficiente para vehículos con tracción en las 4 ruedas. Examinó a la potranca, a la que Emily ya había llamado Ope, y dio un diagnóstico difícil de escuchar. «Está gravemente comprometida», explicó la doctora. «Hipotermia al nacer. Calostro tardío. No pudo mamar de su madre. Estrés extremo. Tiene, tal vez, un 20% de posibilidades de sobrevivir esta semana. Si supera los primeros 7 días, sus probabilidades suben a un 50%. Pero tengo que ser honesta, la mayoría de los potrillos en esta condición no lo logran». «¿Qué hacemos?», preguntó Emily. «Exactamente lo que ya están haciendo. Mantenerla caliente. Alimentarla cada hora. Pequeñas cantidades, muchas veces. Vigilar cualquier signo de infección. Y rezar». Emily siempre había sido la práctica. La que tomaba decisiones duras sobre qué animales salvar y cuáles dejar ir. Pero algo en Ope era distinto. Tal vez fue la imagen que Tom había descrito. Dachis, congelada en esa posición imposible, protegiendo a su bebé. Tal vez fue lo improbable de que esa potranca siguiera viva. Fuera lo que fuera, Emily se comprometió por completo a salvarla. Durante 3 días y 3 noches, Emily casi no durmió. Puso una alarma cada hora y se despertaba para alimentar a Ope, que vivía en la cocina como una mascota enorme y extremadamente frágil. Tom improvisó un pequeño corral con fardos de heno y mantas, creando un espacio cálido y seguro que mantenía a Ope protegida, pero con lugar para moverse. En el 4.º día, Ope se puso de pie por primera vez. Inestable. Temblorosa. Pero logró apoyar las 4 patas. Y permaneció de pie casi 30 segundos antes de volver a caer sobre la paja. Emily lloró al verlo. En el 7.º día, la temperatura de Ope había sido estable durante 24 horas. Tomaba la botella con ganas. Y se movía por el pequeño corral de la cocina con cada vez más confianza. La doctora Hart regresó para una revisión. «Bueno», dijo, escuchando su corazón y sus pulmones. «No puedo creerlo. Va a sobrevivir. No sé cómo, pero va a salir adelante». Ope tenía 8 semanas cuando finalmente se mudó al establo. Ya había superado la cocina, y el clima se había suavizado lo suficiente como para que el establo fuera seguro. Tom le construyó un box especial, con aislamiento extra y una lámpara de calor para las noches frías. Ope creció y se convirtió en una yegua hermosa. De pelaje castaño intenso, como su madre, con la cabeza refinada de Dachis y un cuerpo fuerte. Pero lo que hacía a Ope verdaderamente especial no era su apariencia. Era su temperamento. Desde muy pequeña, Ope mostró una ternura extraordinaria con las criaturas vulnerables. Cuando Tom llevó a casa un gatito abandonado, Ope se quedaba completamente quieta mientras el gatito trepaba por su lomo. Cuando el perro anciano de Emily ya no podía caminar bien por la artritis, Ope se colocaba a su lado para que pudiera apoyarse en ella.
Ella sabe lo que es estar indefensa, observó Emily. Recuerda lo que es necesitar ayuda. Y ahora, quiere darla. La verdadera vocación de Ope se reveló cuando tenía 3 años. En un rancho vecino, una yegua murió durante el parto, dejando atrás a un potrillo huérfano. El dueño pensaba enviarlo a una subasta. No tenía tiempo para alimentarlo con biberón. Tráelo aquí, dijo Emily impulsivamente. Nosotros nos encargamos. El potrillo, de apenas un día de vida, llegó asustado y confundido. Emily empezó a preparar biberones, resignada a semanas de alimentación constante. Pero Ope hizo algo extraordinario. Caminó directamente hacia el potrillo huérfano, lo olfateó con atención. Y luego comenzó a emitir esos sonidos graves y suaves que las yeguas usan para comunicarse con sus crías. Para comunicarse con sus crías. El potrillo respondió de inmediato, moviéndose hacia la voz de Ope. Ope se colocó con cuidado. Y permitió que el potrillo intentara mamar. Pero había algo imposible en eso. Ope nunca había estado preñada. No estaba lactando. No debería haber tenido leche. Pero el estrés, el instinto y las hormonas pueden hacer cosas extraordinarias. El cuerpo de Ope, respondiendo a la necesidad del potrillo y a su propio impulso interior, comenzó a producir leche. No de inmediato. No en grandes cantidades. Pero sí la suficiente para complementar lo que Emily le daba con el biberón. Nunca he visto algo así, dijo la doctora Hart cuando examinó a Ope y al potrillo. La lactancia espontánea en una yegua que nunca ha parido es extremadamente rara. Ope está, básicamente, adoptando a este potrillo. Su cuerpo está respondiendo a su necesidad. El potrillo prosperó. Ope lo crió como si fuera suyo. Le enseñó a comportarse, a pastar, a existir, como caballo. Cuando el potrillo fue destetado y estaba sano, el vecino que lo había traído se ofreció a llevárselo de vuelta. Quédatelo, dijo Tom. Ope hizo el trabajo. Se merece quedarse con su hijo. La historia comenzó a correr entre los rancheros de Montana. Los Bradford tenían una yegua que adoptaba potrillos huérfanos. Durante los siguientes 15 años, Ope crió a 23 potrillos huérfanos. Algunos habían quedado solos por la muerte de sus madres durante el parto. Otros habían sido rechazados por yeguas que se negaban a amamantarlos. Unos pocos provenían de redadas de mustang salvajes, donde los potrillos habían sido separados de sus madres. Cada uno de los potrillos que llegó a Ope salió adelante. Nunca rechazó a ninguno. Adaptaba su cuidado a las necesidades de cada uno. Dulce con los asustados. Firme con los tercos. Paciente con los más débiles. Ope se convirtió en una madre profesional. Investigadores de la Universidad Estatal de Montana llegaron para estudiar su tasa de éxito, algo nunca antes visto. La mayoría de los programas de crianza sustituta tenían altas tasas de mortalidad, porque los potrillos rechazaban a la yegua, o la yegua rechazaba al potrillo. Pero Ope tenía una tasa de éxito del 100% durante 15 años. Ope muestra comportamientos maternales que normalmente solo aparecen después de que una yegua ha parido, explicó la doctora María Vázquez, especialista en reproducción equina. Pero Ope está activando esos comportamientos a través de señales sociales y hormonales provenientes de los potrillos huérfanos. Está eligiendo ser su madre. Y su cuerpo coopera produciendo las hormonas y la leche necesarias para sostener esa decisión. Es extraordinario. Los investigadores descubrieron algo más. Los potrillos criados por Ope mostraban mejor socialización y temperamento incluso que aquellos criados por sus propias madres. Ope era una maestra excepcional. Está compensando, teorizó la doctora Vázquez. La madre de Ope murió protegiéndola. Ope nunca tuvo la experiencia completa de ser criada por una madre. Así que cuando cuida a estos potrillos huérfanos, les da todo lo que ella habría querido tener. Es casi una madre perfecta, porque sabe lo que es perder una. El éxito de Ope inspiró una red de programas de yeguas nodrizas en Montana, luego en Wyoming y finalmente en todo el país. Los rancheros comenzaron a identificar yeguas con fuertes instintos maternales para servir como madres sustitutas de potrillos huérfanos. Los resultados fueron dramáticos. Antes del modelo de Ope, perdíamos entre el 60 y el 70% de los potrillos huérfanos, explicó Robert Chen, director del programa de yeguas nodrizas más grande de Montana. Ahora, con yeguas entrenadas, estamos salvando el 85%. Ope nos enseñó que algunas yeguas tienen la capacidad de criar potrillos que no son suyos. Y que muchas veces eso es mejor para el potrillo que la alimentación humana con biberón.
Solo teníamos que reconocer y apoyar esa capacidad. Los 23 hijos de Ope tuvieron vidas exitosas. 12 se convirtieron en caballos de trabajo en ranchos. 4 compitieron en exhibiciones. 3 se transformaron en caballos de terapia. 2 ingresaron a unidades de policía montada. 1 se convirtió en caballo de cine y apareció en 3 películas del oeste. 1 fue adoptado por una mujer mayor como compañero, ayudándola a atravesar su viudez. Todos vivieron al menos 20 años, muy por encima de la expectativa promedio de vida de un caballo. Cada dueño describía a su caballo como excepcional, gentil, confiable, con una paciencia y bondad inusual hacia los seres más vulnerables. Ope los crió, explicaba Tom cuando le preguntaban por qué eran tan especiales. Y Ope aprendió de la mejor maestra, una madre que literalmente murió para salvarla. Emily mantuvo una pared llena de fotografías en la cocina del rancho. La misma cocina donde habían salvado la vida de Ope 25 años atrás. Desde años atrás. La pared mostraba a los 23 potrillos que Ope había criado, con fotos y actualizaciones enviadas por sus dueños, mostrándolos ya adultos, viviendo vidas plenas y exitosas. 24 vidas, dijo Emily, contando. Dachi salvó a Ope. Ope salvó a otros 23. 24 caballos vivos. Porque una yegua eligió morir protegiendo a su cría. Ope trabajó como madre sustituta hasta los 18 años, cuando su producción de leche disminuyó lo suficiente como para que la doctora Hart recomendara su retiro. El último potrillo de Ope fue una potranca huérfana cuya madre murió de cólico. Incluso después del destete, la potranca se quedó con Ope, haciéndole compañía a la yegua ya anciana. Ope vivió hasta los 28 años. Una vida larga para cualquier caballo, pero extraordinaria para alguien que había comenzado su vida congelada, y casi muerta. Cuando su salud comenzó a deteriorarse y Tom y Emily tomaron la difícil decisión de practicar la eutanasia, los 23 hijos de Ope que seguían con vida estuvieron representados. 12 de ellos regresaron al rancho para una última visita. Sus dueños trajeron fotos y relatos de aquellos que no podían viajar. Realizaron una ceremonia en el potrero donde Ope había pasado sus años de retiro. Tom contó la historia de cómo la había encontrado bajo el cuerpo congelado de Dachis. Emily compartió recuerdos de los años en que Ope fue madre sustituta. Los dueños hablaron de todo lo que los hijos de Ope habían logrado. Ope no solo salvó a 23 potrillos, dijo Jennifer Martínez, dueña de Chance, el séptimo potrillo que Ope había criado. Les enseñó a convertirse en caballos que hacen del mundo un lugar mejor. Chance trabaja ahora con niños con discapacidades. Es paciente y gentil, porque Ope le enseñó que eso es lo que importa. Ese es el verdadero legado de Ope. No solo la supervivencia, sino la bondad. Enterraron a Ope en el rancho Triple B, bajo un álamo, cerca de donde antes se alzaba la vieja cabaña. Muy cerca del lugar donde Dachis había muerto salvándola. La lápida decía: Ope. Nacida en una tormenta. Criada en una cocina. Madre de 23. Fue salvada por amor, y pasó su vida devolviéndolo. Tom y Emily fundaron el fondo conmemorativo Dachis y Ope, destinado a brindar apoyo financiero para el cuidado de potrillos huérfanos y programas de madres sustitutas. En sus primeros 12 años, el fondo ayudó a salvar a más de 400 potrillos huérfanos. El estado de Montana declaró el cumpleaños de Ope, el día en que fue encontrada bajo el cuerpo congelado de Dachis, como el día de apreciación a las madres sustitutas, honrando no solo los programas equinos, sino todas las formas de acogimiento y adopción. El abrigo congelado que Tom había usado para envolver a Ope durante su caminata de 2 kilómetros a través de la ventisca fue donado a la Sociedad Histórica de Montana, exhibido junto a su historia como símbolo de determinación y compasión en la vida rural. La doctora Vázquez publicó su investigación sobre el éxito de Ope, que se convirtió en lectura obligatoria en cursos de reproducción veterinaria. El protocolo Ope para introducir potrillos huérfanos a yeguas nodrizas es hoy una práctica estándar en rescates y criaderos equinos de todo el mundo. Si la historia de Ope te conmovió, compártela con padres adoptivos, con personas que han perdido a sus madres, con cualquiera que necesite creer que los comienzos más traumáticos pueden convertirse en los legados más hermosos. Suscríbete para más historias que prueban que algunas madres mueren protegiendo a sus hijos, que algunos hijos crecen para convertirse en madres de muchos más, y que el amor que nace en una tormenta puede calentar al mundo durante generaciones. Recuerda, lo que sobrevives puede enseñarte a salvar a otros. La ayuda que recibes se convierte en la ayuda que das. Y a veces, las madres más grandes
Son las que eligen serlo. No las que simplemente nacieron para ello. Cada uno de los 23 hijos que Ope crió tenía su propia historia extraordinaria. Pero 3 de ellos destacaron como símbolos perfectos del legado que ella dejó. El primero fue Chance, el séptimo potrillo que Ope adoptó. Chance nació de una yegua que desarrolló un cólico fatal pocas horas después del parto. El dueño se preparaba para sacrificar al potrillo, convencido de que la alimentación con biberón no funcionaría y que moriría de todos modos. Emily lo convenció de llevarlo con Ope. Chance llegó débil, rendido. Había dejado de intentar mamar. Había dejado de intentar ponerse de pie. La mayoría de los potrillos huérfanos que llegaban a ese estado de resignación no se recuperaban. Pero Ope no aceptó su rendición. Durante 3 días, permaneció de pie sobre Chance, relinchando suavemente sin parar, empujándolo con el hocico cada vez que se acostaba, negándose a dejarlo rendirse. Era como ver a una madre negarse a dejar morir a su hijo, le dijo Emily a la doctora Vázquez. Ope era incansable. No comía. No descansaba. Solo permanecía allí, sobre ese potrillo, exigiéndole que viviera. En el 4.º día, Chance se puso de pie por sí solo. Y mamó. Con el tiempo, Chance se convirtió en un caballo de equinoterapia, trabajando con niños que padecían parálisis cerebral. Su paciencia con niños que luchaban por moverse, permitiéndoles todo el tiempo que necesitaran para montar, permaneciendo completamente inmóvil en los momentos difíciles, como si supiera exactamente cuando un niño necesitaba más suavidad, se volvió legendaria. Chance sabe lo que es luchar. Ope le enseñó que luchar no significa fracasar, explicó su entrenadora, Jennifer Martínez. Que a veces lo único que necesitas es que alguien se niegue a rendirse contigo. Eso es lo que él les da a estos niños. Una negativa absoluta a abandonarlos. El segundo hijo adoptivo extraordinario fue Dakota, el número 15 de Ope. Dakota era un potrillo de Mustang salvaje, capturado durante una redada del BLM. Su madre había sido abatida por rancheros después de atravesar una cerca, y Dakota permaneció solo durante 3 días antes de ser capturado. Era salvaje, aterrorizado de los humanos, violentamente resistente a cualquier contacto. La mayoría de los potrillos en la condición de Dakota eran considerados inadoptables y sacrificados. Pero el oficial del BLM a cargo de su caso había oído hablar de Ope y llamó directamente a Tom. Sé que esto es una posibilidad mínima, pero este potrillo merece una oportunidad. ¿Crees que Ope pueda ayudarlo? Dakota llegó al rancho Triple B luchando y gritando. Fueron necesarios 3 cuidadores para introducirlo en el corral de Ope. En cuanto lo soltaron, Dakota corrió al rincón más lejano y se quedó allí temblando, con los ojos desbordados de terror. Ope no se acercó. Simplemente pastó cerca, mirándolo de vez en cuando, sin exigirle nada. Durante 6 horas, Ope mantuvo esa distancia paciente. Luego, cuando cayó la tarde, Ope caminó lentamente hasta donde Dakota estaba. Y se colocó entre el potrillo salvaje y los humanos que observaban desde la cerca. El mensaje era claro. Te estoy protegiendo. No te harán daño mientras yo esté aquí. Dakota, que había luchado contra cada humano que había conocido, permitió que Ope lo tocara. En una semana, Dakota estaba mamando. En un mes, la seguía a todas partes. En 6 meses, estaba lo suficientemente tranquilo como para que Tom pudiera ponerle un cabestro sin resistencia. Con el tiempo, Dakota fue adoptado por una familia que había perdido a su hijo adolescente por suicidio. Querían un caballo proyecto, algo en lo que enfocar su dolor. Dakota se convirtió en eso. Y en algo más. Un recordatorio de que incluso lo salvaje y lo dañado puede sanar con paciencia y amor. Nuestro hijo se sintió roto, y se rindió, dijo su dueño, Michael Torres. Dakota también estaba roto. Pero Ope no lo dejó rendirse. Cuidar de Dakota nos enseñó que la sanación es posible. Que ser paciente con lo roto puede salvar vidas. Creo que a nuestro hijo le habría encantado aprender esa lección. El tercer hijo adoptivo extraordinario fue Grace, el número 22 de Ope, y uno de los últimos. Grace nació extremadamente prematura después de que su madre fuera pateada por otro caballo, provocando un parto adelantado. Con solo 9 meses de gestación, en lugar de los 11 normales, Grace pesaba apenas 13 kilos, la mitad de lo que debería pesar un potrillo sano. Los veterinarios recomendaron la eutanasia inmediata. Los potrillos prematuros en el estado de Grace prácticamente no tenían posibilidad de sobrevivir. Pero su dueño, recordando la propia supervivencia milagrosa de Ope, preguntó si ella podía intentarlo. Grace no podía ponerse de pie.
No podía regular su temperatura corporal. Apenas podía respirar. Ope se acostó junto a la pequeña potranca y usó su propio calor corporal para mantenerla con vida. Exactamente como Dachis lo había hecho por Ope 24 años antes. Durante 2 semanas, Ope casi no se movió. Solo se levantaba para beber agua o aliviarse. Y regresaba de inmediato a su lugar junto a Grace. Emily complementaba con biberones, pero fue el calor constante y la presencia de Ope lo que mantuvo a Grace con vida durante las semanas más críticas. Grace sobrevivió. Creció hasta convertirse en una yegua pequeña pero sana, que terminó siendo caballo de compañía para niños en recuperación de cáncer. Su tamaño reducido la hacía menos intimidante. Y su temperamento gentil, aprendido del cuidado paciente de Ope, la volvía perfecta para niños frágiles que estaban recuperando su fuerza. Grace les enseña que ser pequeño no significa ser débil, explicó la doctora Sarah Morrison, oncóloga pediátrica que derivaba pacientes para visitarla. Que sobrevivir contra probabilidades imposibles te vuelve fuerte, no roto. Estos niños ven a Grace, este pequeño caballo que no debería haber vivido, y entienden que ellos también pueden sobrevivir a lo imposible. Chance, Dakota, Grace. Ellos representan lo que los 23 hijos adoptivos de Ope encarnaron. La transformación del trauma en propósito. De la supervivencia en servicio. De ser salvado. A salvar a otros.